Hola, hola, muy buenos días, bendiciones. Hoy lunes 14 de febrero del 2022. Continuamos con meditar en su palabra con el doctor Luis Blanco, que procuramos erradicar la pobreza bíblica en Venezuela. Y para eso, mis estimados, es necesario que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Y usted tal vez le han enseñado lo que es leer la Biblia, le han enseñado lo que es estudiar la Biblia de manera sistemática, pero muy pocos creyentes hacen lo que es la meditación en su palabra. Y si usted se pregunta, Pastor Luis, ¿y qué es meditar en la palabra de Dios? Bueno, meditar en la palabra de Dios es pensar profundamente en lo que Dios dice. Y por eso en este día que nos corresponde, según nuestra lectura anual, bíblica y sistemática de la palabra, hoy lunes 14 nos correspondería leer Génesis 47, Lucas capítulo 1 del 1 al 38, Job capítulo 13 y 1 Corintios capítulo 1. De esas cuatro lecturas quiero tomar la de Lucas capítulo 1 del verso 1 al 38. ¿Y por qué Lucas? Porque Lucas es ese evangelista, es ese médico y ese historiador o investigador de la fe. Ese es Lucas, ese mismo que usted lee en los evangelios. Fue un hombre que usó su mente para bendecir al cuerpo de Cristo. Y es que lamentablemente muchas personas o muchos cristianos se han etiquetado con la idea de que mientras más ignorantes somos, más espirituales llegamos a ser. Y eso es una mentira diabólica donde el enemigo se ha encargado de mostrarnos o de mostrarle a algunas personas que la fe y la razón no van juntas, sino que se necesita ser muy espiritual, aún desconociendo las cosas que son importantes para nuestro crecimiento como persona y como cristianos. Sin embargo, en la Escritura siempre vemos a hombres inteligentes, sabios, capaces, investigadores, como en el caso de Lucas, que colocaron su mente, no solamente su corazón, sino que también su mente al servicio del Señor. Durante mucho tiempo vemos a cristianos que leen la palabra de la siguiente manera, y permítanme darle un ejemplo con respecto a esto. Hay cristianos que tienen la idea de leer la palabra en el día, en la mañana, toman un versículo de la palabra, lo leen y así continúan al siguiente día, leen otro versículo de otra carta, de otro pasaje, de otro contexto, y es como aquel que todos los días recibe una carta de algún familiar y en vez de leer la carta completa, lo que hace es leer pedazos de ella y va y la guarda. Nuevamente al siguiente día recibe otra carta, lee otro pedacito y la vuelve a guardar. Indudablemente que una persona que lea la Biblia de esa manera va a tener vacíos con respecto a la intención de la carta, a la intención del libro. ¿Por qué se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Qué es lo que el autor quiso transmitir? Y eso es una de las cosas importantes que nosotros logramos cuando meditamos en la palabra. Porque meditar en su palabra, en la palabra de Dios, es meditar en Dios mismo. Es meditar profundamente en lo que Dios desea decirme. Y eso es lo que te estamos invitando desde la Asociación Teológica de Venezuela, para que tú aprendas todos los días a leer la palabra de manera sistemática, capítulo por capítulo, de tal forma que puedas pensar profundamente en lo que Dios quiere transmitirte a través de ella. Y es por eso que hoy vamos a leer a Lucas, capítulo 1 del verso 1 al 38 en tu lectura devocional. Y es que precisamente Lucas es conocido por muchas personas como evangelista y hace un extraordinario trabajo evangelístico. Lucas es conocido como médico, pero muy pocos entienden el trabajo de Lucas como historiador. Y su trabajo es importante, impecable, extremadamente cuidadoso, meticuloso en cada uno de los aspectos que plantea en su evangelio. Y es que imaginemos por un momento que Lucas hubiese aceptado las etiquetas que hoy muchos cristianos aceptan. Esas etiquetas de que yo soy loco por Cristo. Entonces, si soy loco por Cristo,
Yo no razono lo que hago, simplemente hago lo que tengo que hacer, lo que siento, lo que a mí me parece, lo que dictan mis emociones. Otros hablan de que la letra mata y el espíritu vivifica, sacando fuera de contexto lo que dijo el apóstol Pablo por allá en las cartas de Corintios. Otros dicen, yo simplemente, pastor, abro mi boca y Dios la va a llenar, también sacando fuera de contexto lo que quiere decir ese versículo. Eso significa, hermano querido, que muchas personas, muchos cristianos, de manera consciente o inconsciente, están justificando el analfabetismo bíblico y la falta de preparación académica. Pero no lo vemos en Lucas. Imaginen por un momento y véalo por un momento. Lucas es un científico. Lucas es un hombre pensante. Es un griego. Es un gentil. Que Dios le da la oportunidad de ser un hagiógrafo, de escribir las escrituras, de escribir un evangelio. Y Lucas asume este compromiso, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, pero asume este compromiso entendiendo que tiene que poner su corazón a la disposición de Dios, pero también su mente. Y es lo que yo te pido en esta mañana. No solamente coloques tu corazón, tienes que disponer de tu mente, de tu capacidad, de la sabiduría, del conocimiento que Dios te ha dado para que le puedas servir con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu vida para servirle al Señor. Si tú lees rápidamente en Lucas capítulo 1 del verso 1 en adelante, Lucas nos da al menos 3 datos que son importantes para ti y para mí, para romper con el analfabetismo bíblico, para romper con la ignorancia bíblica que se ha posicionado en el cuerpo de Cristo. Tenemos que romper con la idea de que a Dios le puedo servir con todo menos con mi mente. Que con la idea de que cada vez que voy a una iglesia o llego a una iglesia no tengo razones para pensar, para meditar, para reflexionar en lo que se me dice. Dios nos dio una mente y nos dio una mente para pensar. Y meditar es pensar profundamente lo que Dios quiere decirnos. Fíjense rápidamente cuando usted lee los primeros pasajes de Lucas y estamos meditando en su palabra con el pastor Luis Blanco. Por eso es que analizamos lo que leemos. No es simplemente leer por leer. Y Lucas en sus primeros versículos dice cosas importantes, nos da datos interesantes. Lo primero que dice Lucas es que algunos han tratado de copilar esta historia que entre vosotros es muy cierta. O sea, Lucas está diciendo, no soy el primero, no soy el único que ha tratado de hacer este trabajo. Pero si lo voy a hacer bien para Dios. Lo voy a hacer bien. Y yo no sé si Lucas estaba pensando que lo que él iba a hacer iba a trascender las generaciones. El Espíritu Santo sí, no sé si Lucas lo sabía. Pero Lucas hizo un trabajo académico, hizo un trabajo espiritual, mental, importante en el Evangelio. Y ese mismo trabajo, esa tesis de trabajo de Lucas, hoy usted y yo la disfrutamos, la leemos. Lucas, como hombre de ciencia, como hombre que tenía su mente dispuesta al servicio del Señor, Lucas destina recursos, tiempo, capacidad para investigar, para usar los términos correctos, adecuados, para que usted y yo hoy no nos confundamos cuando leemos su carta, sino que entendamos lo que él quiere transmitir. Y Lucas dice, hay otras personas que están haciendo este trabajo y lo han hecho, pero yo me he dispuse de mi tiempo, de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, para hacer este trabajo para el disfrute de todos ustedes, para que puedan entender quién es Jesús, a qué vino Jesús y cuál fue el resultado de su muerte y su resurrección. Lucas en el verso 2 nos sigue diciendo, y yo utilicé un método, y el método para recopilar toda la información. Y fíjense algo interesante, mis amados, Lucas no se sentó en un lugar simplemente a decir, Señor, cierro mis ojos y transmíteme toda la información. No, Lucas hizo un trabajo de investigación. Lucas va hasta cada uno de los testigos oculares, porque Lucas no anduvo con el maestro, pero sí tenía la capacidad para investigar. Y Lucas va a investigar con diligencia, investigándolo todo, conversando con las personas, haciendo entrevistas a las personas para conocer
la historia de Jesús, reflejarla, narrarla a través de su evangelio. Y dice, todo lo he hecho con diligencia. Segunda cosa importante. A veces los cristianos decimos, no es necesario pensar, no es necesario reflexionar, no es necesario que yo utilice mi mente en el evangelio, porque el evangelio no es mental, el evangelio es espiritual. El evangelio es mental y es espiritual, o como usted quiera llamarlo, es espiritual y mental. Es necesario que usted utilice su espíritu, use su espíritu y use también su mente. La tercera cosa que vemos es que en el verso 4 Lucas dice lo siguiente, para que sepas la verdad acerca de las cosas que han sido enseñadas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Lucas cuando invierte todo su tiempo, todo su ser en escribir este evangelio? Lucas me está diciendo, otros han tratado de hacerlo, pero yo me voy a esforzar por hacer un buen trabajo, un mejor trabajo. Lo he investigado todo, he entrevistado a las personas, he sabido de primera mano lo que dijo el maestro. Y tercero, ¿para qué hago todo esto? Todo esto lo hago para que la verdad sea precisa. Y es que es importante, hermano querido, la palabra del Señor nos dice a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, en el griego sería, conoceréis la aletheia, y la aletheia os hará libre. En otras palabras, si tú conoces realmente la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De la ignorancia, libre de prejuicios, libre de creer de que eres loco por Cristo y por eso puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra. Libre de pensar que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Libre de pensar de que voy a abrir mi boca y Dios por artes mágicas simplemente la va a llenar porque sí. Y eso no funciona de esa manera. Eso no es de esa manera. Hermano querido, cuando leemos la palabra de Dios vemos como el Espíritu Santo usó a diferentes personas con diferentes capacidades intelectuales, espirituales, para transmitir el mensaje que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras. Vemos figuras retóricas, vemos poemas, vemos prosa, vemos poesía dentro de la palabra, vemos acrósticos. Y para eso se necesita usar la mente. Para eso se necesita ser una persona inteligente. Y como siempre lo he dicho, nosotros como cristianos evangélicos, y escuche bien esto, o protestantes, nosotros somos personas inteligentes, porque solamente una persona inteligente tiene la capacidad para entender esta palabra. Nosotros somos sabios. Dios nos ha dado sabiduría, su sabiduría. Entonces, no asumas de que tienes que ser ignorante porque siendo ignorante eres más espiritual que los demás. No, la ignorancia lo que trae es más ignorancia. Lo que trae es cadenas, lo que trae es opresión, lo que trae es oscuridad. Y el evangelio es luz para que tú y yo podamos ser luz para los demás. ¿Qué otras cosas importantes vemos en lo que Lucas nos transmite en su primer capítulo? Bueno, Lucas, como historiador, es un hombre que nos da unos datos específicos para que nosotros podamos entender que su evangelio es fidedigno, que su evangelio es real, que lo que él nos está narrando tiene un hecho histórico que está dentro del contexto de la historia. Y por eso comienza mencionando a Herodes, de esa casta herodiana. Y comienza mencionando a Herodes como rey de Judea, comienza a hablar de Zacarías como sacerdote. ¿Y por qué? Usted se preguntará, Pastor Luis, ¿y por qué Lucas habla de Zacarías? ¿Qué tiene que ver Zacarías? ¿Qué tiene que ver Juan con todo esto? Bueno, mis estimados hermanos, otra de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando meditamos en su palabra es que para poder comprender el mensaje que Dios nos quiere transmitir, tenemos que saber cuáles son las motivaciones del autor. ¿Quién es el autor? ¿Cómo escribe ese autor? ¿Qué quiere transmitir el autor? Y en este caso Lucas, como gentil, como griego, Lucas tiene un alto nivel del conocimiento y plantea aspectos no solamente espirituales, culturales del pueblo judío, sino también históricos, para que nosotros podamos decir, esto ocurrió de verdad en tal época, en tal fecha. Habla de Herodes y habla de Zacarías, pero lo importante que nosotros tenemos que ver acá es que él está hablando precisamente de esta línea sacerdotal, porque las instituciones religiosas, políticas, sociales, culturales del tiempo de Jesús
del tiempo del nacimiento de Jesús, estaban corruptas, estaban todas corrompidas. Y el sacerdocio también. ¿Qué está haciendo Lucas? Y eso es lo hermoso de meditar en la palabra. Si yo leo superficialmente esto, voy a decir, bueno, sí, Zacarías era del grupo de Abías, tenía una mujer que también venía de esa descendencia de Aarón, o sea, los dos venían de la descendencia sacerdotal, eran intachables delante de la presencia del Señor, guardaban sus mandamientos, y leemos eso, pero no nos preguntamos, que es donde entra la meditación, ¿por qué Lucas escribe eso? ¿Qué relevancia tiene el yo saber de que Zacarías y su esposa venían de esa línea sacerdotal, de que ellos eran intachables, irreprochables, que cumplían los mandamientos del Señor? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y cuando usted medita en la palabra, que es pensar profundamente en lo que Dios está diciendo, usted tiene que tener un alto y preguntarse, ¿por qué Lucas me dice esto? ¿Por qué me da esta información? ¿Por qué me da este dato? Tiene que pensar, mi hermano amado. Y entendemos entonces que Lucas nos da este dato. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba corrupto. El sacerdocio estaba aliado con el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, a través de movimientos internos, elegía quién era el sumo sacerdote y quién no. Cuando antes era por elección divina, ahora es por elección política. Y una de las cosas que Lucas quiere transmitirnos a nosotros es que Juan viene de una línea sacerdotal por elección divina, no por elección popular o elección política. Y por eso Lucas se toma unos minutos para escribirnos a nosotros y decirnos, tanto Zacarías como la mamá de Juan vienen de la línea de Aarón, vienen de una línea sacerdotal que no está corrupta. Y esa línea sacerdotal que no está corrupta es intachable, cumple los mandamientos del Señor. De ahí nace Juan. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque a través de Juan iba a anunciar el camino de Jesús. Espero que me comprenda. ¿Qué es lo que me está diciendo Lucas? Lucas me está diciendo, esta línea sacerdotal cumple con los preceptos del Señor, cumple con los mandamientos del Señor. Está haciendo lo que Dios pidió hacer, no lo que el Imperio Romano pide hacer. Y de esa línea nace Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que va a preparar el camino de Jesús. Ahora imagínese usted por un momento que Lucas no hubiese hecho ninguna de estas aclaratorias. ¿Qué imaginarían las personas que no entienden la palabra? La línea sacerdotal es corrupta, Juan es corrupto, Jesús viene de una línea sacerdotal corrupta. Y por eso Lucas declara, hay corrupción en el sacerdocio, pero Elizabeth, Zacarías son hombres y mujeres que cumplen los mandamientos de Dios, que son intachables en los preceptos del Señor. Dice, no son corruptos. Y de ahí nace Juan. Y Juan tampoco es corrupto, para que se mantenga esa línea sacerdotal divina para el nacimiento y la proclamación, la apertura del Evangelio o la apertura del ministerio de nuestro Señor. Ahora usted me dirá, Pastor Luis, ¿y eso qué importancia tiene? Es sumamente importante. ¿Sabe por qué, mis estimados hermanos? Porque Lucas es uno de los evangelios más largos, no en capítulos, pero sí en versículos. Tiene alrededor de 2157, Lucas y el libro de los Hechos. Su evangelio explica cosas como quién fue Jesús. Y por eso Lucas necesita darnos esta información. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la razón de la que vino? Lucas, estimados hermanos, como médico, como científico, usa un método deductivo: observación, interpretación y aplicación. Entrevistó, como ya les dije, a los testigos oculares, recopiló información relevante, importante, entrevistó a las personas. Era meticuloso con respecto a los detalles. En otras palabras, no dejó de usar su mente para servirle a Dios. Algunas personas piensan, al igual que yo, que Lucas tal vez fue esclavo de Teófilo. Pero un hombre que, a pasar de los años practicando la medicina, entonces pudo ganar su libertad. Ganando esa libertad, se convierte en el discípulo del apóstol Pablo, otro pensador.
Otro hombre que usó su corazón, pero también su mente para servirle al Señor. Ahora, yo quisiera preguntarte, hermanos queridos, si al igual que Lucas, tú eres un investigador de la fe. Porque lo que estamos viendo nosotros acá es a un hombre, a Lucas, que es llamado por Dios a escribir su evangelio, pero lo escribe no solamente desde el punto de vista espiritual o de sentimientos, sino desde el punto de vista racional, investigando todas las cosas. La gran pregunta en esta mañana de reflexión para ti y para mí es: ¿investigas tu fe? ¿Eres un investigador de la fe? ¿O te han dicho que investigar tu fe es falta de fe? Investigar mi fe requiere de más fe. Porque hay cosas que voy a encontrar que no voy a tener cómo explicarlas. Pero confío en que Dios me está comunicando la verdad. Tengo fe en lo que Dios me dice. Aunque muchas veces mi razón no la comprenda, no entienda todo, sigo teniendo fe. Entonces es necesario que tú y yo seamos investigadores de la fe. Por eso es que un teólogo protestante, en nuestro caso, es un investigador de la fe al servicio de la iglesia. Un teólogo investiga lo que cree, cuestiona lo que piensa, pero para el servicio de la iglesia. Tú por algún momento, en algún instante, cuando escuchas los mensajes, cuando escuchas la predicación, cuando ves un mensaje como este en las redes sociales, ¿te detienes a examinar lo que escuchas? ¿O te dejas llevar por lo que sientes? En algún momento tú te detienes y dices: déjame investigar eso que me dijeron, eso que dicen que Lucas es un médico, eso que dicen que Lucas es un investigador de la fe, eso que es historiador. ¿Cómo que Lucas es historiador? Yo nunca había visto a Lucas como historiador. ¿Te detienes a pensar en esos detalles? ¿Eres de los que investigas tu fe para fortalecerla? ¿O sencillamente te han enseñado a que todo lo que veas, todo lo que te diga un superapóstol o un superungido es lo único que tienes que creer? ¿Sabe cuál es el problema que tienen algunas personas? Que tienen temor de que nosotros como cristianos, de que nosotros como gente inteligente y sabia del Señor pensemos. Tienen terror, el enemigo tiene terror de que tú pienses. ¿Sabes? Lucas escribió su evangelio y tengo aquí algunos datos importantes para ti. Lucas da referencia a 32 países en sus dos cartas o en sus dos epístolas, en Lucas y Hechos. 54 ciudades, 9 islas, sin cometer ningún error. Te lo repito, Lucas tomó como referencia en sus cartas 32 países, 54 ciudades, 9 islas, sin cometer un solo error. Al referirse, por supuesto, a la geografía, a los líderes, a las culturas, los eventos y los lugares. Entonces te pregunto, ¿tú crees que Lucas hizo todo este trabajo en su evangelio sencillamente porque lo sintió? Sencillamente porque lo provocó algo emocional. No, fue un trabajo de tiempo, de investigación. Fue un trabajo de dedicación, de corazón, de mente, para que hoy tú y yo podamos disfrutar de un evangelio de tanta calidad como el de Lucas. De un hombre que era evangelista, que era médico científico y que también era historiador. Si Lucas, hermano querido, no dejó pasar detalles como estos con respecto a la geografía, la cultura, los eventos y los lugares, imagínense si él iba a dejar pasar detalles específicos sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto que nos trae como resultado y ya manera de conclusión, mis estimados hermanos, que el evangelio, la Biblia que tú tienes en tus manos, es confiable. Es Dios usando a hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, usando su corazón, pero también usando su mente, para que este evangelio, este hermoso libro, llegara a tus manos y tú tengas la certeza que lo que se está diciendo aquí no es invención, no es una fábula, no es un momento de éxtasis de sus hagiógrafos,
sino es la palabra de Dios, verdad para ti y para mí. Y por eso Lucas en el verso 4 dice, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En otras palabras, mis estimados hermanos, tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer igual que Lucas, hacer igual que los hermanos de Berea, ser investigadores de nuestra fe, para que nuestra fe pueda crecer todos los días. Y por eso te pedimos que medites en su palabra, porque meditar es pensar profundamente en lo que Dios desea decirnos. No me queda otra que invitarte para esta tarde, hoy lunes 14, de 4 a 5 de la tarde, a mi programa radial, Apuntes Teológicos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que sé que está de boca en boca en el día de hoy, sobre el día de San Valentín, el día de los enamorados. Pero lo vamos a hablar desde el punto de vista teológico. ¿Debe un creyente celebrar estos días? ¿O esto sencillamente no es otra cosa que inculturación, la cristianización de fiestas paganas? Eso lo voy a hablar esta tarde en mi programa Apuntes Teológicos de 4 a 5 de la tarde por Radio Sintonía. Dios les bendiga y que tengan una feliz semana. Bendiciones.